7 de la mañana con 33 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias y hoy es lunes de análisis y damos paso precisamente a la entrevista, al análisis con el periodista Salvador Fernández Nieto. Salvador, muy buenos días, bienvenido a XCBA Noticias. Selene y tu auditorio de la XCBA, muy buenos días. Y bueno, pues un tema más que interesante, ya lo estamos compartiendo a lo largo de esta primera emisión de noticias, el operativo militar que resultó primero en la detención y luego en la muerte de uno de los líderes criminales más importantes en el país, digo, por todo lo que implicaba este cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo ves este operativo? La presidenta Claudia Sheinbaum puede presumir un gran logro en materia de seguridad tras la detención y abatimiento de El Mencho. Desde luego que sí, Selene. Primero, si nos vamos a la información, a los hechos, no es uno de los narcotraficantes más importantes del país. La mayoría de los analistas lo consideran, pero por mucho, el más importante del mundo. Y lo explican y lo argumentan. Su organización tenía o tiene presencia en 60 y tantos países del mundo, una estructura que le consideraban a una de las grandes empresas transnacionales del mundo, ¿no? Con pues, cientos de miles de millones de dólares. Es una captura y que terminó en abatimiento de algo que también debe de comentarse. El gobierno mexicano, porque lo dice la encargada de seguridad de Estados Unidos, pero el gobierno mexicano en su comunicado ayer oficialmente reconoce que se da la intervención de información complementaria, le llaman. Trabajo de inteligencia. Complementario, sí, de los Estados Unidos, ¿no? Esto, por supuesto, atendiendo tu pregunta, es un gran logro de la presidenta de la República, porque se le ha señalado reiteradamente por parte de los Estados Unidos que México tiene un narcogobierno y que la narcopresidenta aquí por los malquerientes de la 4T. Por la oposición. ¿Verdad? Entonces, esto, pues, aclara el asunto. ¿Por qué, Selene? Tú sabes, todos sabemos que una casa de seguridad en cualquier parte del país está llena de anillos de seguridad. Sí. ¿Cómo pudieron acercarse hasta ese municipio? ¿Cómo pudieron haber cercado, verdad? Si aquí sale de tus vecinos de la tienda militar un convoy y va para el punto norte, los maleantes de la zona norte y sur no tienen ningún problema, ¿no? Sí. Y conforme se va acercando, el anillo de seguridad va activando. Van para allá, vienen para acá, y cuando llegan a Huimanguillo, los maleantes de esa zona, pues ya están en las Trampas, Veracruz. Sí. Entonces, sí fue un trabajo de inteligencia, y si ya entramos en el terreno del análisis, lo ha dicho en innumerables ocasiones la presidenta Sheinbaum, sí, atendiendo las causas, y ella utiliza un término reforzando la investigación. ¿Qué es la inteligencia? Reforzando ante los hechos, ante los miles y miles de detenidos en lo que va de su gobierno. La destrucción de tantos laboratorios no es reforzamiento de los servicios de inteligencia, es la aplicación de los servicios de inteligencia que ante los hechos, evidentemente Andrés Manuel se cargó hacia los abrazos y no hacia los balazos. Salvador, con esto la presidenta Claudia Sheinbaum puede tener un margen de maniobra en las negociaciones con Donald Trump después de esta colaboración. Decía incluso la Casa Blanca reconocía, aparte de que reconocía la labor del ejército mexicano, confirmaba precisamente trabajos de inteligencia por parte de Estados Unidos para dar con la ubicación de este líder criminal. ¿Esto le generará mayor margen de maniobra en las negociaciones con Donald Trump a la presidenta? Es muy oportuna tu pregunta, Selene, por la manera de negociar de Donald Trump, como empresario, ¿cómo le llamaríamos? Depredador, sí, que presiona en sus negociaciones, lo llevó a la Casa Blanca y así lo está haciendo, aunque no con muchos resultados ni a nivel mundial, ni lo que ha tenido con México. Presiona y trata de negociar, pero por supuesto que sí, porque eso quiere decir que el gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum está respondiendo. Dicen los malquerientes que por las presiones de Estados Unidos,
y yo diría, como dirían los calderonistas, haya sido como haya sido, está dando resultados, y eso sí le permitirá tener esa carta a la hora de cuál narcogobierno, a quién protegemos nosotros. Estamos hablando del capo de capos, Sí. de eso no tenemos que perderlo de vista, y si llegaron a él, pueden llegar a cualquiera. Eso debe tener aterrorizados a todos los narcos de este país. Y también, Salvador, también algunos analistas mencionan que esta es la verdadera toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, con esto que ocurrió el día de ayer, que finalmente, ya sea por decisión propia o incluso por presiones de Estados Unidos, pues como que como que ha marcado finalmente o ha tomado la decisión de empezar realmente con su gobierno diferente al de su antecesor. Sí, definitivamente es un parteaguas. Lo había sido paulatinamente, gradualmente, anteriormente en todo lo que hemos comentado, destrucción hay una cifra, se destruían en un mes 30 laboratorios con López Obrador, y con la presidenta son 150 al mes. La cantidad le llaman generadores de violencia hacia los Estados Unidos, 3 bloques importantes, y circulaba por ahí que en el último envío de 30 y tantos, era pura, diríamos en Tabasco, pura bachicha. Sí. Y no, ya van a pedir que vayan pesados, pues ya les mandaron el más pesado de todos, y para rato, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es un parteaguas, ya más balazos y menos abrazos, pero con un detalle, Selena y auditorio de la XCBA, fue inteligencia pura. Te comentaba antes de entrar al aire, los anillos de seguridad no fallan. Son impenetrables. No fallan. Sí. La filtración de los cuerpos de seguridad del país todavía sigue siendo un hecho. ¿Cómo operaron esto? Esto quizá al rato en la mañanera lo está explicando el general Treviño de la Sedena, o ahora se llama Defensa, o el propio de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch. Si es que lo detallan por razones estratégicas de seguridad, pues igual no dicen todos los detalles, pero cómo se le acerca al capo de capos del mundo, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, por supuesto que fortalece muchísimo a la presidencia, a la presidenta, y bueno, esto va a permitir ciertamente ir tomando distancia, como lo hemos visto. Por cierto, hay un video, Selene, en donde, en estos días, en donde Omar García está en un evento y viene, y la secretaria de Gobernación pasa enfrente de él, sí, cómo no, y no lo saluda, y él se queda así como extrañado y palmea su pierna así como, ¿está bien? Es el lenguaje corporal tranquilo, sí, inevitable, sí, tranquilo, pero yo bueno, soy Omar García Harfuch, y tú, a ti te impusieron, tú eres del rey Pacal, y yo soy de la reina roja. Recordemos ese gran descubrimiento que hubo en Palenque. ¿Será que estamos ante un descubrimiento ya ahora, o la irrupción de la reina roja? Con este operativo, después de la muerte del Mencho, se fortalece la figura del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Desde luego, un último apunte en el asunto de la detención, abatimiento del Mencho, señor Oseguera, Nemesio Oseguera. Escuché un analista ayer, especialista en seguridad nacional, en donde así como ocurrió recientemente en pues todo lo que fue Sinaloa, pues va a haber una guerra por el poder, y él calcula que se podría estabilizar hasta mediados de abril, o sea que vamos a tener una confrontación por asumir el poder, el liderazgo que deja este hombre, ¿no? Y con relación, pero es previsible. Sí, claro. Es previsible. Siempre. Sí, no estamos hablando de las reacciones de ayer. Sí. No, ya ahora lo que viene es quién va a asumir. El reacomodo. Sí, porque él habla de sus dos, de 3 hijos, 2 están detenidos, una mujer y un hombre, con cadenas perpetuas, y el otro no tiene el control. Y detuvieron también a uno de sus segundos importantes, sí. Se abatió también, insisto en detención, bueno, lo pararon, y bueno, eso va a traer todo este tipo de violencia por el reacomodo de las facciones, ¿no? Pero bueno, con relación a tu pregunta, a Omar García Harfuch lo favorece, pero primordialmente, ya si entramos en el terreno político, recordemos que la presidenta Claudia Sheinbaum
tenía en ese entonces como candidato para la Ciudad de México Sí. a Omar García Harfuch. El señor de Palenque tenía otros datos y empujó para que fuera Clara Brugada con el argumento de la cuestión de género, pero no, eso se acomoda dentro de los 5 entidades que tienen mayor votación, eso se acomoda. Entonces, esto en una carrera parejera con Ricardo Monreal, creo que Omar García Harfuch en estos momentos le saca o le empareja a la carrera parejera que tiene con Marcelo Ebrard, ¿no? Pero definitivamente en estos momentos es la estrella, es el rockstar de la política en estos momentos. Para el 2030. Para el 2030, En el para la caso presidencia de la República. Pues interesante el análisis. De hecho, muchos lo mencionan ya como una figura relevante, obviamente, dentro del gabinete, porque son los dos temas o las dos secretarías claves, seguridad y economía, tanto por la relación con Estados Unidos. Y el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio y cómo han ido abordando estos dos temas, tanto Omar García Harfuch con el tema de seguridad como Marcelo Ebrard con el tema del tratado comercial, que bueno, está todavía en negociaciones. La pregunta también ha sido, y ya está incluso en redes sociales como que ha ido agarrando fuerza, ¿esto no permitiría al gobierno federal pues analizar o replantear la posibilidad de ubicar en otra sede el Mundial 2026, hablando específicamente de Jalisco? Eso es una gran posibilidad, porque si esto se mantiene, como dice este especialista en seguridad, la violencia en el estado, y no solo en el estado, sino en toda la región de Occidente y el Bajío, recordemos que las manifestaciones de violencia se dieron en 21 estados ayer. De hecho, hoy en 9 estados se suspendieron las clases, pero sobre todo el epicentro se llama Guadalajara, Nayarit, Colima, Guanajuato. Entonces, son las olas aledañas a una de las 3 sedes que tiene México en el Mundial, ahora pues, a escasos 4 meses, en junio, y eso sí, abre la posibilidad. Abogo porque sea en Puebla la segunda sede. Y rápidamente, ya casi para concluir esta sección de lunes de análisis, bueno, ya la presidenta, en otros temas, cambiando completamente de tema, Salvador, la presidenta la semana pasada pues anunciaba de que mañana martes estará presentando esta reforma electoral. ¿Será que con todo esto que vivimos el fin de semana todavía haya la intención o ya está establecido para presentar la reforma electoral? Tendrá que aprovechar este fortalecimiento que tuvo con la captura del Mencho, y cito 4 ejes que dice ella de esta reforma electoral. Dijo en su momento, hace una semana y cachito, que tendría sorpresas esta reforma electoral, pero hasta hace poco, después de que sus aliados, Partido Verde y PT, se levantaron de la mesa, pues ella dijo de plano, si no hay una reforma electoral como se debe, saldrá desdibujada y no tiene ningún sentido esa reforma electoral. 4 ejes citó, y cito los 4 ejes que ella dice: reducción del costo, esto es de las elecciones, que son las más caras del mundo, en la operación y en el presupuesto de los partidos políticos. 2, reforma en la representación proporcional, que son los plurinominales. Aquí hay una situación que ha hecho que se hayan levantado de la mesa de negociación para la presentación de la 4T, de esta reforma electoral, que es el PT y el Verde, se han levantado de la mesa porque los plurinominales, como de esos partidos que siguen siendo chicos, como el resto de la oposición, pues no quieren que se toque el número de plurinominales, legisladores federales y locales. 3, el voto en el extranjero. Hay que recordar que en Estados Unidos existen 11.5 millones de connacionales ilegales, pero con mayoría de edad y que pueden votar. Equivale prácticamente a lo que tiene el Estado de México, con 18 millones de habitantes, pero con sus votos potenciales un poquito parecidos a los de la Ciudad de México, que son 6-7 millones de habitantes, digo, de 9.5 millones de habitantes, pero 6-7 votos potenciales. Es un voto en el extranjero muy representativo y merecedor de que sea tomado en cuenta. 60,000 millones de dólares al año aportan a la economía mexicana, que no es poca cosa, ¿no? Y finalmente, una democracia participativa, dijo la presidenta, y esto pues tiene que ver con que seamos consultados los mexicanos para las decisiones importantes que haya. Eso, en lo que ya he dicho, no tiene ningún sentido una reforma electoral
sí está desdibujada y los únicos que pueden desdibujarla son sus aliados, PT y Verde. Y bueno, esa era la pregunta, ¿se estaría atorando esta reforma electoral en el legislativo, en el Congreso de la Unión, hablando de si no le conviene, por ejemplo, a sus aliados de siempre, a sus aliados legislativos, como bien comentas tú, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, ¿se estaría atorando esta reforma? Desde luego que sí. No se puede abatir el costo de las operaciones de una elección que es la más cara del mundo si no se reduce el dinero a las organizaciones electorales federal y estatales, si no se reducen las prerrogativas a los recursos a los partidos políticos y si no se reducen los 500 diputados federales que existen actualmente en un país de 130 millones de habitantes, cuando los Estados Unidos tienen 350 millones de habitantes y tienen 430, tienen 100 solo senadores, nosotros tenemos 128 senadores, y no hablemos de la proporción de la economía, todo eso se tiene que reducir drásticamente. Y bueno, rápidamente, lo que mencionan también en esta reforma, pues el argumento es la parte económica, Salvador. Esto no afectaría finalmente a las organizaciones electorales, hablando precisamente del INE o de los OPLES, que muchos han tenido pues esta dificultad a la hora de operar. Te la cambio. La operación es muy cara. Instalación de todo lo que tiene que ver con urnas, todo el material electoral, que incluye la cinta indeleble, la movilización de personas, la capacitación a todo ese personal. De un plumazo prácticamente se eliminaría con el voto electrónico. Eso sería una gran solución para un abatimiento pero sustancial de lo que sería el costo de las elecciones más caras del mundo. Hay quien dice, pero no, porque ahí harían trampa. Les pregunto, salvo cuando les hackean las cuentas electrónicas de sus bancos, ¿hay los bancos nos viven robando dinero? Digo, salvo cuando hay algunas excepciones, puede haber un sistema de seguridad. Hay empresas extranjeras que se pueden encargar de eso, En Estados Unidos lo hacen, en Europa algunos países lo hacen. Contratemos a una empresa. No tenemos confianza. Yo remataría este tema con esto. Si esta reforma electoral no garantiza que haya confianza entre los mexicanos, entre los partidos que no tienen ninguna confianza, ni entre el gobierno y los partidos, ni el partido con el gobierno, históricamente así ha sido, no tendremos la posibilidad de tener una reforma electoral que nos haga ver a los mexicanos como de mayoría de edad en cuanto a civilidad política. Pues muy bien, Salvador Fernández Nieto, por tu análisis, con estos dos temas que son sumamente importantes, el tema de seguridad, pero también lo que se viene en el tema electoral y que bueno, se busca precisamente estas adecuaciones o perfeccionamiento de la reforma electoral, de la ley en sí. Pues algo más que quieras agregar, Salvador. Nada más que se levantó para mí la popularidad impresionantemente con Claudia Sheinbaum, con la detención del Mencho, pero si esta reforma electoral no sale como debe de ser, va a ser un desgaste para la presidenta, o doble play o empate en su percepción de la gobernabilidad de nuestro país, porque es gobernabilidad. Así es. Bueno, pues ahí está. Recuerde que esta entrevista y las demás entrevistas que tenemos en esta primera emisión de noticias, usted la puede ver en nuestro canal de YouTube XCBA Tabasco y también en nuestras redes sociales. Nos vamos a la pausa.